Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, a todos los internautas, a todas las personas que nos siguen este programa en todo el mundo, agradeciéndoles la oportunidad de hoy hablar sobre temas que tocan con nuestra vida a la luz de la doctrina espírita. Hoy nuestro programa es los celos y la envidia, un tema de actualidad de todos los tiempos. Hoy, hablado a la luz de la doctrina espírita, en el estudio tenemos acá a nuestro hermano Jorge Berrío y John Reynolds, quienes nos acompañarán durante todo este conversatorio sobre este interesante tema. Muy buenas tardes, John. Buenas tardes a todos los radioescuchas, a todos los internautas y a quienes con su amor y cariño nos hacen seguimiento cada semana. Sí, hoy estamos aquí precisamente para hablar de un tema tan actual, los celos, sus consecuencias, la envidia, que son sentimientos muy actuales frente a las necesidades que este mundo materialista nos impulsa, ¿no? Sí, buenas tardes para todos. Reciban un fraternal saludo, todos los que nos escuchan aquí por este programa hecho para ustedes con un objetivo de llevar el mensaje espírita a todos sus almas, sus corazones, y poder así solucionar las grandes inquietudes que tiene el ser humano, ¿no? Realmente los celos y la envidia, cuando llegué a la doctrina espírita me llamó mucho la atención una frase que aparece en el Evangelio, que me la aprendí de memoria porque rima. Dice así: el envidioso y el celoso no tienen reposo. Y me ha quedado siempre esa frase en mi mente y en mi corazón, porque en los momentos que he sentido celos, he sentido envidia por alguien, siempre esa frase me ha ayudado a nivel de la razón a comenzar a trabajar este tema en mi vida. Por lo tanto, es importante hoy desmenuzar un poco estos dos emociones, estas dos manifestaciones del alma que demuestran aún nuestra inferioridad. La propuesta espírita, codificada por Kardec, nos hace entender la visión espiritual de estos defectos del alma a partir de la propuesta de Jesús. El Maestro Jesús fue de las personas que, con todo el desarrollo psicológico que tenía, a partir de la reencarnación y la inmortalidad, pudo enfrentar en esos momentos históricos esos dos sentimientos, y turbó la inteligencia de aquellos que se creían con el poder transitorio de lo material y del mundo, cuando reunidos con un grupo de personas, sembró esa inquietud, ¿no? Estaba él sentado con el grupo de personas y alguien le dijo: maestro, rabí, tu madre y tus hermanos te buscan a la entrada. Y el maestro, aprovechando la condición para enseñar, hace esta pregunta que aún resuena en nuestros momentos actuales: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Diciéndonos y entendiendo de que los que estaban con él eran los que hacían la voluntad del Padre. Bajo la visión de la psicología espírita, eso significa que los espíritus están unidos en función al progreso, en función a la medida en que van limitándose esos conflictos. Y ante todo, que el ser humano progresa con el contacto con los demás. Además, el espiritismo tenía claro, y lo manifiesta Kardec, porque Jesús sabía que las religiones no iban a poder calmar la sed de la ansiedad, de la soledad y de los conflictos íntimos. Por eso, con esa gran grandeza, el profesor Rivail, bajo el seudónimo de Allan Kardec, propone la ley de sociedad. Y esa ley de sociedad es maravillosa porque, queramos o no, necesitamos del contacto con los demás. Los espíritus le responden de que el ser humano tiene la palabra, la facultad de relacionarse. Pero ¿por qué tenemos que vivir con los demás? ¿Qué importante hay
del desarrollo armónico y cordial de estas relaciones humanas, ¿no? En todos los niveles, ¿no? El nivel de pareja, el nivel laboral, el nivel de familia. Pero ¿y por qué hay constante conflicto, no? Y empiezan por decirnos que los seres humanos tenemos unos niveles, primero, de egocentrismo y egolatría, que no nos hace identificar bien nuestras propias necesidades. Por eso, hay que comenzar por decir que los espíritus no están predestinados a una unión fatal, ¿no? Empezando por el tema de pareja en los celos y la envidia, Víctor y Jorge, que los espíritus no están unidos, no están por allá, como dicen, hay una media naranja, ni una media de media, sino que en la medida en que evolucionamos, la perfección nos va uniendo. Entre tanto eso sucede, la unión que aparentemente hay se da por unas leyes naturales y por unas leyes que es importante entender para realizar. Sí, el predominio de la naturaleza material sobre la espiritual hace que tengamos estas dos grandes manifestaciones como los celos y la envidia. La importancia que le damos a lo material que nos lleva al apego a objetos y especialmente para tratar el tema de los celos y la envidia a las personas. O sea, una manera de controlar todo, de buscar una respuesta a través de la materia. Entonces aparece toda esta manifestación que muchas veces no nos deja dormir, ¿sí? Pensamos en la persona, pensamos en el objeto que nos ha sido quitado desde el punto de vista material y eso nos hace sufrir tanto. ¿Por qué? Es importante saber de que el origen de todos estos dos defectos, los celos y la envidia, tienen el egoísmo. Sí. Del egoísmo viene como hijo allí los apegos. Los apegos que nos hacen es el poseer. Estamos poseyendo personas, cosas, y no sabemos tener cosas, ¿sí? Porque es que los apegos nos van creando unas ilusiones de lo material, donde ponemos la felicidad en el poseer, ¿sí? En el poseer cosas, personas. Entonces nosotros tenemos que ver de que los apegos que son hijos del egoísmo nos hacen que estemos con una visión tan equivocada de la vida, porque no somos dueños de nada. No somos dueños de nada y todos en determinado momento cuando tenemos nuestra pequeñez psicológica, nuestra infancia psicológica, donde no hemos madurado aún, sentimos celo de lo que tiene el otro o de lo que posee el otro o de lo que no nos da el otro, porque podemos ser celosos con familiares, con amigos, con la pareja, en fin, hay muchas formas de ser celosos, ¿no? Pero todo eso es inseguridad que nos da el creernos incapaces de ser amado o de poder poseer, de poder alcanzar determinados niveles. Cuando estamos en esa situación, viene la envidia, ¿no? Cuando yo no siento que puedo alcanzar tal nivel en el trabajo, puedo alcanzar tal posición intelectual, social, entonces comienzo a sentir la rivalidad con aquel que ya la tiene, con aquel que es más astuto, con aquel que ya alcanzó una posición, con aquel que compró tal objeto. Entonces, mi inseguridad se refleja en ese defecto que es propio del egoísmo que todavía está muy vivo en nuestra alma y es una de las imperfecciones que realmente nos va a hacer sufrir. Entonces, por eso lo que decías tú al principio, ¿no? El celoso y envidioso no tienen reposo. No es que no hay reposo, no, es como si fuera una fiebre permanente, una inconstante ansiedad para satisfacer algo que casi siempre es material, ¿no? Y esta situación, estas manifestaciones pertenecen también a la codicia. ¿Sí? Todo está resumiendo en el deseo de poseer, en el deseo de controlar al otro, en el deseo de buscar en el otro las respuestas que a veces no encuentro en mí mismo. Y allí es que nacen todas estas situaciones, y más cuando están los seres cercanos a nosotros, como la familia, la pareja, el amigo. Entonces comenzamos con esa situación y no nos damos cuenta, que es lo más complicado,
cuando la envidia se nos despierta, es porque también no entendemos la ley de causa y efecto, que dice que cada quien tiene sus merecimientos, ¿sí? A veces vemos al lado de nosotros crecer a la persona mala, a la persona ruin crece al lado de nosotros, y nosotros codiciamos eso, envidiamos esa situación, sin saber todas las consecuencias que más tarde va a vivir esa persona. Entonces, estas dos situaciones, si no las trabajamos desde temprano, van a amargarnos la vida, vamos a encontrar una vida de desdichas, porque siempre vamos a estar comparándonos con los demás. Es cuando mueren los apegos, nace la libertad, para resumir la primera parte que hemos dicho, ¿no? En la propuesta espírita, la visión reencarnacionista de Jesús, que nos educa, nos dice que somos seres con miedos, y al igual de esa experiencia fisiológica que tenemos ya de esos primeros primores de la evolución del espíritu, todo lo queremos tener, dominar y controlar. Por eso somos seres esclavizados. Y Jesús proponía la libertad cuando le hablaba a Pilatos de su poder temporal, el egoísta, el egoico, cuando le hablaba a María Magdalena de sus conflictos sexuales, estaba diciendo de que esa libertad se debía a que la verdadera libertad está radicada en que somos libres, ¿verdad? En que somos personas que podemos conquistar ciertas seguridades. Por eso, lo que realmente existe entre los espíritus, la simpatía que se da entre los seres humanos, se da, como dice Víctor, conforme los niveles de elevación. Entre más inferiores somos, más conflictivas son nuestras relaciones, porque están sujetas a los apegos, como decía Jorge, están sujetas a un condicionamiento, el amor-condición, el amor-odio, el ególatra, el egoísta siempre está controlando la situación. Y el espiritismo nos va a invitar a que el objetivo de esas relaciones constantes van a generar la felicidad. Es imposible concebir la felicidad si no hay un éxito en el manejo de las relaciones humanas, ¿verdad? Quiere decir que la necesidad de convivir con otros es distinto a coexistir. Nosotros coexistimos, pero cuando convivimos es que comienzan nuestros temperamentos a encontrarse y a realizarse, dando a una claridad mental. El que ama es el espíritu, ¿sí? Es la primera enseñanza que nos dejan los espíritus. Y el amor que a veces nos hace sufrir es una ilusión material. Sí, por eso. Sí, cuando tú dices el que ama es el espíritu somos nosotros, ¿no? Porque hay que aclarar este punto, porque hay personas que piensan de que nosotros tenemos alma, espíritu, mente. No, la posición espírita, la explicación que nos da el espiritismo es que nosotros somos espíritus. Lo que piensa, siente, razona, reflexiona, tiene las percepciones espirituales, entra en contacto con Dios, somos nosotros, espíritus, que tenemos este cuerpo físico. Pero el que controla todo el cuerpo físico somos nosotros como espíritus, que hoy tiene nombre Jorge, Víctor, Isabel, Juana, Petra, el nombre que sea, pero somos almas que tenemos este cuerpo físico y somos inmortales. Entonces esto es transitorio. Por eso cuando tenemos esta visión más espiritual de la vida, debemos trabajar mucho más por quitarnos estos apegos que no nos dejan ser felices, no nos dejan actuar con más libertad, porque estamos siempre en función de algo que nos torna inseguros y muy vulnerables a los estados de ánimo, porque no tenemos aquello que anhelamos y que deseamos tener, ¿no? Son situaciones complejas psicológicas, ¿no? Bueno, entonces en el próximo segmento del programa vamos a ir decantando un poco más las características de estas expresiones de nuestro ego, los celos y la envidia, para ir comenzando a entenderlas mejor e ir trabajándolas en nuestra existencia. Todos estamos llamados a mejorar, todos estamos llamados a cumplir todo un proceso de perfeccionamiento hacia Dios. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos.
Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. El celoso no sufre por lo que ve, sino por lo que se imagina. Y aquí viene una de las características del celo, o como lo dice Juana de Ángelis, el pensamiento mítico. Quiere decir que el celoso constantemente está viviendo una ilusión mental a partir de su seguridad de lo que la pareja, el amigo, el padre hace para desconocerlo a él como el único al cual debe amar. Quiere decir que la segunda característica del celoso es que es una persona con baja autoestima. Cuando las personas tienen baja autoestima o tenemos baja autoestima, toda la felicidad la ponemos en manos de otro, en manos de una persona, en manos de una situación, desconociendo nuestros reales valores legítimos como espíritu, como explicaba Jorge, ¿no? Por eso en la psicología espírita, la personalidad es lo que estamos viviendo actualmente, el sexo que tenemos, el nombre que tenemos, pero en favor de la inmortalidad y la individualidad, nosotros debemos comenzar a comprender que nada es necesario para ser feliz de fuera, ¿no? Sino que la felicidad realmente es interna. Por eso queremos señalar con esto que el celoso es una persona que aspira al amor, pero no quiere entregarse. Es una persona que constantemente quiere dominar, pero que siente culpa a su vez, la tercera característica. Y esa culpa es lo que le permanece y lo permite estar en una permanente desconfianza. No cree que pueda ser amado. Y eso lo lleva a otra situación más compleja, Víctor, ¿verdad? Cómo va ramificándose la situación de la celotipia, ya cuando se convierte en enfermedad, a algo más grave que es la envidia, ¿no? Sí, la envidia que tiene unas manifestaciones muy, muy claras. Por ejemplo, el deseo manifiesto dentro de nosotros de poseer algo que vemos en alguien o es de su propiedad. Entonces yo veo la camisa del otro, la veo puesta en mí y eso me perturba. El ver en el otro la capacidad, la habilidad y también viene de una situación de baja autoestima. Lo que tiene el otro me perturba, quisiera poseerlo porque yo veo al otro superior por aquello que tiene y me hace eso verme como una persona inferior. Entonces son manifestaciones de una baja autoestima. También el envidioso critica a todo aquel que hace poco y posee mucho, comparando su posición y sacrificio que la vida le presenta con relación a las condiciones con las cuales viven otras personas. Entonces siempre estamos criticando las posiciones sociales. La persona ve a alguien de otro estrato socioeconómico e inmediatamente emite juicios, ¿sí?, sobre la situación de esa persona, sin darse cuenta que lo que está viviendo es un estado de envidia. También se manifiesta a través de los estados de depresión, de no querer aceptar los procesos de la vida. Entonces, cuando muchas personas se deprimen es por envidia, porque no aceptan su realidad. O sea que ese es un estado máximo de orgullo, el no comprender por qué estoy viviendo tal situación, tal prueba, tal dificultad económica. Y al ver a los demás, eso crea una rabia hacia mí mismo. No tanto hacia el otro, sino es hacia sí mismo. El sufrimiento, la inconformidad, ¿sí?, la indignación ante todas las situaciones que vive, refieren la situación de la persona envidiosa. También hay un sentimiento penetrante y corrosivo que emitimos hacia alguien cuando al mirarlo nos dejamos llevar por odios infundados, porque ellos poseen lo que nosotros ambicionamos. Al otro tener lo que yo quisiera, inmediatamente eso me crea odios. También un sentimiento destructor de la resignación. ¿Por qué? Porque no toleramos, no aceptamos los momentos de penuria material que, por ejemplo, como un país como este podemos vivir.
Y también, para decir algo más de la envidia, es una muestra de apego a los valores transitorios, ¿sí? Siempre estamos pensando en lo que compra el otro, en lo que hace al otro. En estos días, cuando vemos que el vecino lleva un televisor a su casa, un plasma, un LCD, inmediatamente siento que me estoy rebajando y debo salir yo también al almacén a comprar uno para mostrarlo también. ¿Por qué? Porque estamos en una sed de competencia, de competir materialmente, de quién tiene más, y así nos vamos midiendo socialmente en las conversaciones. Entonces, la envidia a veces se manifiesta ocultamente a través de comentarios infelices que hacemos alrededor de los demás. Y no decir no solamente lo material, sino también lo moral. Cuando alguien es mejor, cuando alguien quiere más amigos, cuando alguien es más sociable, siempre estamos con un interrogante hacia esa persona. Algo malo debe estar haciendo, ¿sí? Siempre ponemos en tela de juicio el honor de las personas. Entonces, aquí vemos cómo la envidia también se oculta y no nos damos cuenta que la podemos poseer. Podemos entonces ver de los dos casos, el celoso y el envidioso. Primero es que, concluyendo, es que es mucha imaginación, ¿no? Sí. Siempre estamos viendo situaciones donde no las hay. ¿Sí? Siempre nuestra imaginación está jugando con nuestra realidad. Con tanto el celoso, que ve sombras por todos lados, y el envidioso, que anhela también cosas en su imaginación, ¿no? En los dos casos también son una baja autoestima que tienen los dos. El celoso, por no sentirse respondido ante aquello que él desea y que se cree dueño por apegos, y el envidioso, aquello también que no puede alcanzar. Entonces se da una baja autoestima donde el envidioso tiene un complejo de inferioridad y se manifiesta por querer ser superior, y en realidad es un complejo de inferioridad que tiene, ¿no? De acuerdo a lo que hemos analizado ahora, las características del envidioso y del celoso, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver de que estas dos características, ¿a qué llevan? A la rabia. A la rabia de hacer siempre. El envidioso puede hacerle maldad al otro, y el celoso también, un arranque de rabia también para querer poseer, dominar, es violento. Quizás el celoso es un poco más violento que el envidioso, ¿no? El envidioso puede actuar con rabia, pero más asolapadamente, le daña el vestido que no puede tener a la chica, el carro se lo raya al vecino, ¿sí? No actúa con violencia, pero sí tiene una rabia interna donde hace cosas que hieran al otro, porque es una situación de inferioridad, un complejo grande que tiene y que está sufriendo, porque los dos sufren, ¿no? Cambio el celoso es un arranque de querer dominar, de querer poseer. Muchas veces es más violento y más agresivo, pero de todas maneras también sufre, porque está viendo siempre cosas que está imaginando y que él se siente vulnerado en su poseer, en lo que él se cree que es dueño, ¿no? Entonces uno es las dos manifestaciones del apego, ¿no? Uno por querer tener y el otro Porque no tiene. porque lo que no tiene, sí, poder tener lo que no tiene, y el otro de perder lo que cree que tiene. Así es. Son las dos posiciones, ¿sí? Querer, el celoso es no perder lo que cree que tiene, y el envidioso es alcanzar o poseer, tener aquello que no tiene realmente. Y entonces es un antagonismo de sentimientos donde nosotros debemos ir madurando para poder entender lo que es el sufrimiento de estos casos donde es tan grave, tan profundo, que necesita ayuda psiquiátrica y psicológica, ¿no? Porque se desvaría, podemos caer en estados de hasta esquizofrenia, ¿no? Sí. De esquizofrenia y crímenes pasionales que se ven por estos Arranques. estos defectos que son muy fuertes y nacen de lo profundo del alma, que debemos estudiar profundamente hoy cuál es la técnica y cuál es la terapia que la propuesta espírita nos hace, ¿no? En este momento
importante de nuestras vidas. Sí, nuestra sociedad debe sanar desde las bases del trabajo desde la infancia, la primera infancia, para ir trabajando todos estos temas, porque en la infancia radican muchas de estas situaciones. La inseguridad emocional, cuando alguien crece inseguro, en un hogar inseguro, donde no se brinda amor, no se da respeto, no se brinda cariño, donde todo se regatea, el ser que no está preparado para las grandes empresas de la vida, los grandes retos de la vida familiar, cae en todas estas situaciones. O sea, repite o busca llenar sus vacíos de una manera negativa, atormentándose. Todo esto se configura en un tormento voluntario que lleva a los tan sonados casos de muertes de mujeres. Por ejemplo, actualmente se han visto los femicidios, donde muchas mujeres han caído víctimas de maridos celosos, y también muchas empresas se han venido abajo por la envidia, porque hay personas que van trabajando, van dañando las bases de una empresa debido a todas las insatisfacciones que tienen. Juana de Ángelis nos informa en esa terapia que proponía Jorge, ya ha descrito los caracteres psicológicos desde la inmortalidad, ¿no? Porque cuando Kardec hace estos estudios, él se da cuenta que la muerte no cambia a nadie. Y esa transferencia de los conflictos los llevamos al más allá, que realmente ese es el más acá. Los espíritus son infelices conforme lo que construyen interiormente. Quiere decir que la doctrina espiritista lo que propone es la liberación interior, liberarnos de los apegos, liberarnos de los complejos. Por eso Juana dice, el paciente celoso y envidioso en su inseguridad no tiene ninguna consideración por sí mismo y necesita, por lo tanto, ser encaminado a la autoestima, a la superación de los conflictos de inferioridad y de inseguridad, con la toma de conocimiento lúcido de las infinitas posibilidades del equilibrio y del afecto que están a su alcance. Cuando se busca con afán al amor, se vuelve neurótico y perturbador y nunca atiende a las legítimas necesidades de la persona. Ella dice, porque estamos en una especie de amor neurótico. El ser humano aún no sabe amar. Y esa inferioridad la traduce en envidias y en egoísmos. Quiere decir que el ser legítimo, lo que hablábamos hace algunos instantes, es el ser inmortal, el espíritu. ¿Cuáles son las necesidades del espíritu? Tener relaciones fraternas, equilibradas, aprender de los demás, no como competencia, sino como complemento, ver lo bueno en las personas y sobre todo, dejar en claro de que la felicidad no está ni en las personas ni en las cosas, ¿no? Cuando nosotros necesitamos enfocar la felicidad en función a algo o a alguien, ya ahí no hay amor, ya ahí no hay felicidad, porque en el momento que ese algo o alguien no esté, va a venir el conflicto y la infelicidad. Pero cuando transformamos esa visión de la vida, con que teniendo claro de que todo es transitorio, todo es transitorio, el ser humano aprende a vivir los momentos con felicidad y aprende a ser feliz desde el interior. Por eso la primera terapia que hay que hacer es identificar cuáles son nuestros pensamientos. A veces pararnos frente al espejo y sentir que estamos pensando, ¿no? ¿Cuántos pensamientos de celo? ¿Cuántos pensamientos de envidia? ¿O cuántos pensamientos de seguridad tenemos? Por eso la primera propuesta que hicieron los espíritus, el espíritu de San Agustín a Kardec, en la pregunta 919 es conocernos a nosotros mismos. Y hay que empezar por identificar qué estamos pensando, porque el que sabe identificar qué piensa, identifica qué siente. Y si identificamos qué pensamos y qué sentimos, vamos a entender muchos comportamientos inconscientes que deben volverse conscientes, ¿no, Víctor? Sí, todos estos temas es importante analizarlos a la luz de la doctrina espírita, porque al entender la inmortalidad, al entender que somos espíritus en crecimiento, al entender que estamos viviendo la ley de causa y efecto, al entender que nuestras relaciones de pareja tienen parte de un pasado, es importante comenzar a trabajar temas como el respeto y la libertad. Respeto y libertad son importantes para edificar una relación de pareja y que se debe nutrir también del tema de la amistad, porque a veces nos entregamos simplemente a la pasión material, al deseo carnal, y se nos olvida del compañerismo, porque cuando se acaba la pasión, ¿qué queda?
queda la amistad, queda el respeto y la libertad. Entonces debemos trabajar todos estos valores ya desde el noviazgo, porque vemos casos ya y ya se están estudiando de la violencia entre novios. O sea, no se han casado aún y ya el novio golpea a la novia o la novia golpea al novio. Y luego se casan y sigue la misma situación porque piensan que uno va a cambiar al otro. Y la situación sigue así. Por eso es importante comenzar a trabajar estos temas desde el mismo noviazgo para que estos celos no se perpetúen y buscar también la ayuda profesional si es una situación bien extrema. Entonces, vamos a seguir trabajando estos tips, todas estas orientaciones que la doctrina espírita hace para vencer estas dos manifestaciones negativas. Vamos a hacer un corte comercial. Recuerde que estamos en el programa Luces para el Alma, un programa aquí en Radio Vigía de Todelar. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bueno, seguimos entonces con este interesante tema y hay una pregunta. ¿Por qué vamos entonces a transformar nuestra vida en un verdadero infierno? Procuremos serenamente indagar el porqué de nuestros celos. Hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué sentido tiene que nos dejemos envolver por ellos? Entonces, nos remitimos aquí a la razón, porque a veces el sentimiento hay que trabajarlo con la razón, porque a veces solamente sentimos, pero no razonamos. O sea, esto que me está perturbando, ¿por qué me perturba? Voy a buscarle una solución racional a este asunto. Muy popularmente hay ignorancia, desconocimiento de esta problemática. Lo vemos en frases muy comunes que dicen, es que tú no me quieres porque tú no me celas. ¿Sí? Como diciendo que celos es sinónimo de querer. Y eso es una posición errada, ¿no? Una posición errada porque el que ama no tiene por qué tener desconfianza. Porque los celos es parte de la desconfianza, de los apegos. El amor es confiar, seguridad, es compartir. No tenemos por qué estar en esas situaciones de infierno que vive el celoso y el celoso y el envidioso, ¿no? Otra también es que hay personas que dicen, no, es que hay que tener celos en el buen sentido de la palabra por aquella reunión, aquel negocio, ¿sí? Como diciendo que hay que proteger. Ahí no sería tanto de celos, ¿no? Sino de protección, de cuidados que hay que tener ante una determinada situación, relación, negocio, actividad. Pero esto es así, tenemos que madurar en lo que realmente es un defecto que no tiene por qué tener condiciones positivas. ¿Tenemos una llamada? ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Sí, buenas. Hermano, acerca del tema que está tocando, si nuestra pareja fue infiel, ¿cómo podemos combatir los celos y qué hacer para salvar la relación de la pareja? Muchas gracias. Sí, bueno, gracias por tu llamada. Es un reto muy grande, ¿no? Un reto muy grande si la pareja fue infiel y consta, ¿no?
Porque una cosa es tener celos y sospechar, y otra cosa ya tener la comprobación del acto, del hecho. Si sucede eso y hay mucho amor, respeto por la persona y se quieren dar otra oportunidad, hay que perdonar, ¿no? El perdón es oportunidad, es reparación, es crecimiento, pero tiene que haber un compromiso de responsabilidad y serio, ¿no? Porque no es perdonar para seguir en el mismo desorden, no, es un acto de verdadero compromiso, de verdadera responsabilidad por aquella pareja, porque podemos equivocarnos, ¿no? Podemos equivocarnos en determinados momentos, caer en tentaciones, como decimos popularmente, aquí en la costa, echar una canita al aire. Entonces, en caso de nosotros los hombres, la mujer nos tiene que perdonar, ¿no? Pero si es lo contrario, machismo. Sí, el machismo nos impide de que perdonemos a la mujer. Entonces, al ponernos en el sentimiento de igualdad, debemos aprender a dialogar, a hablar y encontrar la razón de por qué somos infieles. Porque estaremos buscando en la calle lo que no tenemos en el hogar. Así es. Entonces, si algo pasa en el hogar que está faltando, es necesario que lo estudiemos, lo analicemos, lo compartamos, para que así podamos solucionar estos problemas que no son fáciles. Y hay casos donde hay niveles de responsabilidad compartidos. Claro, compartidos. Sí, porque todos, y muchos casos hay más debilidad que perversidad. Claro. Tenemos que analizar eso también. ¿Tenemos otra llamada al aire? Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Rubén Hernández. Buenas tardes, Rubén, ¿cuál es tu pregunta? Sí, dice así: ¿cuál debe ser nuestra postura ante una persona envidiosa y ante una persona que se ve de una forma enfermiza? ¿Hay que abandonarla? Sí, o sea, Rubén nos pregunta de cuál debe ser nuestra postura ante una persona envidiosa y ante una persona que cela de una manera enfermiza. Realmente la doctrina espírita nos enseña muchas cosas, nos enseña, por ejemplo, que nosotros tenemos que educarnos en acercarnos a las personas que tienen éxito y compartir el éxito con ellas, ¿sí? Cuando una persona tiene una buena acción, uno felicitar a esta persona. Así vamos trabajando en nosotros la envidia y también vamos educando también al envidioso, porque tenemos que dar ejemplo nosotros también, compartir el éxito, acompañar el éxito de los demás, como nos propone Juana de Ángeles en el libro Vida Feliz. Hacer las cosas en equipo, en grupo, trabajar en equipo ayuda mucho, porque estamos muy acostumbrados a trabajar solos, ¿sí? Somos muy aislados. Entonces la persona aislada tiende a generar envidia. Pero cuando trabajamos en grupo, ayudamos mucho a ir mitigando ese comportamiento y educamos a los demás también. Jorge, ¿quiere decir algo? Uno de los problemas que tenemos es la falta de amor. Sí. Porque cuando uno tiene amor en el corazón, como nos enseñó el Maestro Jesús, ama al que está triste, siente amor por el que está feliz, por el rico, por el pobre, que siente uno una empatía. Cuando uno siente esa empatía, ese sentimiento de fraternidad, de solidaridad, de respeto a los demás, no debe sentir envidia ni celos. No puede. Está pleno. Porque tú estás pleno, tú estás contento con lo que tienes y eres feliz con la felicidad de tu hermano, de tu prójimo. ¿Sí? Si estás contento con ayudar al que no tiene las posibilidades de que se levante el caído, eso es solidaridad, eso es amor. Ese es respeto a la realidad de que cada uno de nosotros, como hablábamos anteriormente, Dios nos hablaba, de que somos espíritus que estamos aquí reencarnados con distintas pruebas diferentes. Cuando entendemos esa ley, la ley de las compensaciones, que cada uno vive de acuerdo a la ley de causa y efecto, lo que debe vivir, no tenemos por qué sentir envidia ni celos, sino que al contrario, si vemos a aquel que es rico, que tiene muchas posesiones y está en peligro de dañar su existencia por la vanidad, por orgullo, en fin, uno ora por esa persona. Eso es amor, eso es estar consciente de las leyes universales, las leyes divinas. Si uno siente que la persona aquella está con determinadas condiciones de pobreza, pedir a Dios la oportunidad de poderle darle la mano,
de dar un consejo, de ayudar a aquel que realmente necesita, ¿no? Entonces el amor es lo que nos falta a nosotros. Y amor no es al abrazo y al beso, es solidaridad, es tolerancia, es paciencia, es comprensión. Crecimiento juntos. Que podamos todos, como seres humanos, compartir. Y hay que apelar también, en el caso de los celos enfermizos, apelar a la razón, ¿sí? Hablar con esta persona y buscar las causas. Si siente celos por desconfianza, por desespero, si es apego, si es inseguridad, si es carencia de afecto, hay que buscar la causa de esto para comenzar a trabajar a través de la terapia del amor. Muy buenas tardes, tenemos otra pregunta al aire. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo quisiera saber cómo debemos nosotros educar o orientar a nuestros hijos para evitar que aflore en ellos la envidia o los celos. Sí, muy bonita pregunta. Los espíritus respondieron a eso Kardec en los espíritus, ¿no? En la pregunta 939, ya habíamos dicho una idea aquí. Dice, el que ama es el espíritu, la ilusión material. Dicen los espíritus que no basta con que estéis enamorados de una persona o que os agrade y a la que consideréis provista de bellas cualidades, ¿no? Solo si se vive realmente en su compañía podemos apreciarla. ¿Cuántas uniones hay también de personas que al comienzo parecían destinadas a no simpatizar y cuando se conocieron y analizaron lo suficiente, terminaron para amarse con amor tierno y duradero, porque se basaba en la estima? No hay que olvidar que el que ama es el espíritu, no el cuerpo, y cuando la ilusión material se disipa, el espíritu ve la realidad. Los hijos necesitan ser educados en la espiritualidad y en la inmortalidad del alma, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a un amor fisiológico, a un amor muy apegado al sexo. Nos enamoramos de las personas, no de sus valores. Nos enamoramos de las ilusiones, que el matrimonio es algo rosado, que no hay conflictos, porque estamos generando un amor egoico, ¿no? Egoísta, cuando realmente el amor es la comprensión de las limitaciones del otro para complementarse, ¿no? Y eso empieza, ¿por qué? Porque los jóvenes hoy día ni siquiera hoy manejan una buena amistad. Apenas se conocen, viene el sexo exacerbado, lo cual significa que hay que volver a retomar las bases de la amistad. El noviazgo, el acercamiento a una persona requiere de ver sus cualidades, pero también sus defectos, porque ninguno en la tierra es perfecto, ¿no? Y cuando encontramos ese complemento que hablaba Jorge y Víctor, las relaciones, noviazgo, matrimonio, se hacen maravillosas. Por ejemplo, el gusto de hablar. Los esposos no pueden perder el gusto de hablar. Por ejemplo, la terapia de perdonar. Es solo el matrimonio nos ayuda a ir perdonando, a ir acomodándonos, a ir cediendo, porque el verdadero amor no limita, libera. Por ahí una frase que dice, si amas realmente, déjalo libre. Quiere decir que cuando amamos, dejamos a las personas ser como son. Y las vamos enrutando, no las vamos opacando. Cuando todas esas cualidades se vierten en la persona, realmente el espiritismo cumple su finalidad, que es decir a las personas, no más relaciones fortuitas, construir relaciones constantes, para que el amor sea una realidad en la tierra, ¿no? Sí, en nuestros hijos hay que enseñarles desde niños a compartir. Cuando los niños aprenden a compartir, ya estamos dándoles bases para ser solidarios y para dejar la envidia y los celos del poseer con lo que los otros tienen, ¿no? Mientras que el compartir, lo mucho o poco que tengamos, es una forma de crear un ambiente de autoestima, de seguridad, darle mucho amor a nuestros niños para que ellos tengan una visión mucho más amplia de la vida, ¿no? No la pequeñez del egoísmo, no enseñarle lo tuyo, esto es tuyo, esto es mío, no, con los demás amiguitos compartir cada uno para que así estemos siempre educando. Sí, en la terapia para vencer la envidia hay muchos aspectos para trabajar. En tu trabajo, con tu grupo de compañeros, ayuda a que tus compañeros sean exitosos y ellos con su éxito te llevarán de la mano. Entonces es importante trabajar todos estos temas porque el mismo Evangelio de Jesús lo dice, ¿sí? Aquellos que se elevan serán rebajados. Bien. Y aquellos, y lo contrario también sucede. Eso nos quiere decir que tenemos que trabajar con sencillez,
porque este mundo está abierto para las personas que son sencillas, el mundo laboral, el mundo de los negocios, el mundo familiar, todo aquel que es sencillo se le abren las puertas. Aquel que es orgulloso, siempre las puertas le son cerradas. Otro tip también sería el servicio social, ir a ayudar a una fundación, ayudar a personas que tienen situaciones complicadas, difíciles, nos ayuda a nosotros a ubicarnos en perspectiva con relación a esas personas, al darnos cuenta que tenemos tantas bendiciones y otras personas no tienen nada. Vemos hacia abajo y nos damos cuenta que hay gente que sufre más que nosotros. Y eso psicológicamente también nos ayuda, porque siempre estamos viendo hacia arriba. Siempre miramos hacia arriba y no vemos las personas que están necesitadas. Y nosotros nos encontraremos aquí en una situación de afortunados ante la existencia. Y vamos a dar nuestro brazo para ayudar al otro hermano que sufre. Y así interiormente vamos cambiando nuestro punto de vista con relación a todas las habilidades, todas las actitudes que tenemos en la existencia. Entonces son muchas las cosas que podemos trabajar, compartir, crear amistades, porque a veces no creamos amistades, solamente que queremos es relación pasional. Vivimos solamente para la mujer, no tenemos amistades, no tenemos un grupo con el cual trabajemos, ¿sí? Hay que ampliar, y por eso es que está la ley de sociedad. Tenemos que ir asociándonos. ¿Para qué? Para que nuestra vida no se vea solamente alrededor del amor físico, ¿sí? La manifestación física del amor que se da en matrimonio, sino que también el amor se amplíe a un amor fraternal, ¿sí? A un amor de familia, a un amor a Dios, y así nuestro círculo estará más abierto. Hay una pregunta aquí que nos hacen. Dice, ¿los celos y la envidia pueden ser generados por obsesión o influencias espirituales? El espiritismo nos enseña la ley de sintonía, ¿no? Y es lo maravilloso de esta propuesta. Al saber que la vida se extiende más allá de la muerte física, quiere decir que la condición mental y emocional que tenemos en estos instantes se transfiere a la vida espiritual. Quiere decir que hay espíritus que siguen con esas tendencias y que disfrutan de esas tendencias. Porque ya hablamos de los celos, pero hay también que hablar de la celotipia, cuando ya el comportamiento es enfermizo, ¿no? Cuando los sentimientos son enfermizos. Y al vincularnos a esos pensamientos, como decíamos al principio, esas ilusiones mentales, esas imaginaciones, esas maquinaciones, la mujer celosa un fin de semana está pensando constantemente en cualquier comportamiento o actitud que le haga desconfiar del marido. Y los pensamientos tienen fuerzas. En términos espíritas se llaman ideoplastías, formas pensamiento que pueden ser captadas por espíritus de la misma naturaleza y que pueden intensificar y llevar a estados de locura, ¿no? Muchas veces esos estados de homicidio que vemos, de parricidios, de magnicidios, en fin, son muchas veces provocados por conexiones espirituales, transitorias o permanentes. Por eso hay que estar muy vigilante con lo que pensamos y con lo que sentimos, porque somos como pequeñas antenas, ¿no? Dando señales de lo que realmente estamos. El espiritismo nos dice que la obsesión, que es la influencia pertinaz de un espíritu sobre la mente humana, sobre sus emociones, es un problema de salud pública. Imagínense el concepto. Quiere decir, por donde vamos, hay que estar vigilante con lo que sentimos. De ahí la educación. ¿Cómo se puede mitigar esa influencia? Con los buenos pensamientos. Hay algo claro de esta mañana, y es la importancia de educarnos en la forma de pensar y de sentir. En la medida que eso se dé, esas influencias van a ser más cambiadas. Y finalmente, en la oración, y actuando siempre correctamente. Tenemos otra llamada entonces al aire. Bienvenido. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, señora. Por el ocio, hacer una pregunta. ¿El ocio está relacionado con los celos o la envidia? Muchas gracias. Sí, el ocio está relacionado con los celos y con la envidia. Entendemos que el ocio también es una manifestación del egoísmo. Así es. Es una manifestación del orgullo. El hecho de estar quietos, de no querer ser productivos, es no creer en nuestras facultades, en todas nuestras posibilidades, en todo lo que Dios nos ha entregado.
en no querer cumplir la ley del trabajo. Todo en la naturaleza se mueve, todo en la naturaleza requiere de desarrollo. Entonces, cuando entramos en estados de ocio, estamos demostrando que no somos co-creadores, o sea, estamos demostrando que no queremos seguir a Dios en su obra que siempre está en movimiento. Es importante que nosotros estemos trabajando para superar estos defectos que hoy hemos tratado en este programa, que vayamos buscando nuestra espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? Es buscar la iluminación interior. Como espíritus inmortales que somos, debemos ubicarnos en que nacemos, venimos a la tierra, encontramos muchas situaciones, personas, cosas, pero todo eso es momentáneo, es transitorio, porque nos iremos algún día nuevamente hacia la patria espiritual y dejaremos todo lo material, todo lo que nos apegamos, todos los seres queridos, todo queda, pero nos llevamos las conquistas de lo que hicimos con aquello que manejamos en el día a día, cómo las manejamos, cómo desarrollamos nuestra verdadera vida. Viviendo más espiritualidad, seremos felices. Esa espiritualidad, que es la conquista de las virtudes, las cualidades, nos ayudará a saber de que somos espíritus que estamos aquí viviendo una experiencia corporal, pero que estamos en la necesidad de permanentemente compartir, crecer, desarrollar entre todos el respeto, el amor, el perdón, y que cada uno vive sus experiencias. Siempre que tengamos sufrimientos o deseamos envidiar a alguien, miremos hacia abajo, miremos hacia aquellos que nada tienen y nos daremos cuenta que somos ricos en muchas cosas que tenemos, capacidades, talentos, y que por inseguridades deseamos es lo que otro tiene. Aprendamos a mirar alrededor y tener la confianza de que vale más amar que ser amado. Y cuando amamos, cuando valoramos el cariño que nos dan los demás, nos evitaremos los celos, que son la enfermedad de los sentimientos. Jesús, el Maestro Divino, nos enseñó a todos que sí podemos salir adelante, sí podemos mejorar. Nos dio ejemplo en todos los campos de la vida, porque Él es nuestro guía y modelo a seguir, y es nuestro Maestro en todos los tiempos. Muchísimas gracias por su presencia y por aquí en este programa, Luces para el Alma, un programa para ustedes, por autoría del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis, para el beneficio de todos ustedes. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, John, por toda esta conversación que tuvimos sobre este interesante tema que cada día tenemos que trabajar. Los invitamos a todos a que asistan a las reuniones públicas en el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis los días martes a las 6:30 de la tarde y los días sábados a las 5 de la tarde. En nuestro centro espírita se encuentra en Manga, en la 4ª Avenida, número 21 a 44. Sean felices, somos espíritus inmortales, descubran las potencialidades dormidas. La vida es transitoria y es muy corta. Ama, perdona, sirve y sigue a Jesús, el Maestro de Maestros. Muchas gracias. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma.